Señor y dueño, se llama así la charla, es hablar un poco sobre la propiedad y eso implica la parte de finanzas en nuestra vida espiritual. Es un tema que vamos a darle una nueva perspectiva y es tratar de mirar lo que habla la Biblia en general desde el Génesis en adelante sobre lo que es la propiedad y cómo Dios quiere que nosotros manejamos nuestra parte financiera y esa parte económica que tanto nos quita tiempo y nos entretiene en este mundo. Así que de pronto vamos a ver una primera parte, pero vamos a seguramente a irse a varios sábados, a varios domingos, perdón, y seguramente vamos a unirlo con el tema de la iglesia y el templo, que es un tema muy relacionado. Bueno, entonces vamos a tratar de revisar el tema desde el Edén hasta el Sinaí el día de hoy. Vamos a mirar lo que la Biblia habla en este aspecto. Ya un segundito. Y bueno, desde el Génesis, desde el primer versículo del Génesis 1, dice que Dios creó todas las cosas y todas las cosas eran buenas. Desafortunadamente, el hombre se le dio para que las administrara y de ahí las cosas por ignorancia o por desobediencia las convirtió muchas veces en cosas malas, todo lo que el Señor había hecho. Y gran parte de eso fue la propiedad que nos dejó el Señor para manejar. Y bueno, hoy estamos con todo el tema del medio ambiente y tantas cosas que se han alterado por el maltrato que el hombre le ha dado a las cosas buenas que Dios había hecho y a veces las vemos como no tan buenas. Pero si Él hizo todas las cosas, precisamente todas las cosas le pertenecen. Lógicamente, si Él las hace, todas las cosas que hay, tanto en el cielo como en la tierra, son de pertenencia de Él. Así que el que hace es el dueño de todas las cosas y nosotros simplemente somos los administradores y todas las cosas nos las hizo para que las administráramos, pero no solamente para que estuviéramos trabajando en ellas y las cuidáramos, sino para que las disfrutáramos también. Y eso es algo importante que tenemos que tener claro. El Señor es un Dios generoso, que todo lo hizo para nosotros, para nuestro deleite, pero que también tenemos una responsabilidad de cuidar. Dios escogió a personas para que cuidaran sus cosas y en el Génesis empezamos a ver del capítulo 12 al 50 cómo Dios escoge a patriarcas y los prospera. Los hombres de Dios fueron hombres prósperos que Dios les dio en forma generosa tierra, animales, alimento para que lo produjeran, para que lo cultivaran esas tierras y para que también hicieran uso de los animales, como lo hizo también desde la creación, desde el paraíso. Y escogió a hombres precisamente como Abraham, que a través de él, dice que la palabra que lo bendijo para que nos llegara esa bendición a todas las generaciones. Como dice Génesis 12, del 2 al 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que Dios, el deseo siempre es que tengamos bendición, que seamos, que disfrutemos todo lo que el Señor nos da y no escatima absolutamente nada para sus hijos ni para las familias de su pueblo. Así lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Uno ve que Jacob también era un hombre bendecido, a pesar muchas veces de sus comportamientos y todo. El Señor mantiene su palabra y siempre bendijo a los hijos y a las siguientes generaciones. Cuando vamos al Éxodo, nos vamos a Éxodo 12, 35, 36, dice: después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que le dieran objetos de oro, plata y también de ropa. Y aquí vemos una escena donde
vemos que cambió la situación un poco. Encontramos el pueblo bendecido por el Señor que cometió decisiones impropias y termina siendo esclavo del imperio egipcio. Sin embargo, Dios a través de ellos siempre estaba tratando de que volvieran a lo suyo, a la propiedad que Dios les había dado y que volviera a la bendición. Y desde el momento que ellos se retiran de Egipto, hace que el pueblo egipcio le dé todas las riquezas, tanto de oro como plata, como también de ropa. Y en el versículo 36 dice, el Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que le dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Y uno ve aquí la mano protectora de Dios. Ellos, a pesar de que habían perdido todo por sus malas decisiones, por su desobediencia, terminan siendo esclavos y Dios vuelve a restaurarlos, a recuperarlos y quiere llevarlos a la tierra que les había prometido desde el principio. Y hace que sus propios enemigos les den todas las cosas que ellos necesitan para ese viaje. Ve uno aquí la mano del Señor en medio de ellos. Y aquí empezamos a ver este trayecto entre el Sinaí hasta Canaán, que es la tierra que el Señor les había prometido. Y aquí también vemos la mano cómo Dios los protege y los prospera en medio de este trayecto. En Éxodo 16, 16, 18 dice, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Y así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando los midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y aquí vemos otro principio que el Señor hace con su pueblo, que a cada quien le provee lo necesario y lo suficiente para cada día. Como les decía, estaban en medio del desierto y Dios provee lo necesario y lo suficiente para cada día. Vemos que todo le pertenece al Señor y Él no tiene ningún problema para darle lo necesario a su pueblo y a cada uno de sus hijos. Así lo hizo en este periodo difícil que era el desierto por el que tenían que atravesar. Así que de esto nos deja una enseñanza clave de que el Señor está pendiente, pero en los lugares de poca producción, Dios definitivamente es el que provee. Sabemos que hay lugares que son más difíciles que otros, hay momentos de la historia también que son difíciles, pero el Señor no deja de cumplir sus promesas y de bendecir a su pueblo. Así las condiciones externas sean escasas, el Señor siempre busca la forma de que llegue el sustento básico y necesario para sus hijos y para su pueblo. En Canaán las cosas eran diferentes y eso es lo que el Señor, lo que quiero que veamos aquí. El Señor estaba preparando siempre un lugar donde abundaran todas las cosas. Esa era la promesa y el Señor siempre quiere que abunde las cosas para nosotros. Esa es su bendición. Y lo que vemos que es una tierra de mucha provisión, pero allí también el Señor provee, tanto en la escasez, en las tierras escasas como en las tierras prósperas, el Señor es el que provee y eso es importante que lo tengamos claro. En Números 14, 7 al 8 dice, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Y este término básicamente es donde hay todo tipo de bendiciones, donde todas las cosas básicas y necesarias la van a tener en abundancia, como dice esta palabra. Sin embargo, el Señor siempre pone condiciones y le pide que tienen que ser obedientes. Y en Deuteronomio 6:3 dice, escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Así que el Señor siempre lo único que hace es recordar, sean obedientes, pero hay que esforzarse y así siempre nos irá bien. El Señor desea darnos cosas en abundancia, siempre y cuando seamos obedientes a su palabra.
Pero no podemos olvidar que todo le pertenece a Él. En Levítico 25-23 nos dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Y no podemos perder la perspectiva de eso. La tierra le pertenece al Señor. Nosotros simplemente somos forasteros. Entonces, ¿de quién es la tierra? Del Señor. Y eso tenemos que tener completamente claro. Todo le pertenece a Él. Nosotros siempre somos huéspedes en Él, administradores, forasteros, estamos de paso. De resto, todo lo que hay aquí en la tierra le pertenece a Él. Y la perspectiva creo que es algo que no debemos nunca olvidar. A veces nos creemos dueños de las cosas y por eso sufrimos y somos tan apegados a las cosas, pero sin olvidar que Él es el dueño y todo dueño permite quien las utilice, cómo las utilicen y cuando las quiera quitar, las quita y no tenemos nada por qué reclamarle. Así que es un principio fundamental del ámbito de la mayordomía, porque eso es lo que somos nosotros, mayordomos, administradores, huéspedes y forasteros. Pero aquí precisamente hay unos peligros cuando no tenemos esto claro. Y uno de los peligros es eso, creer que nosotros somos los que nos merecemos las cosas, los que nos pertenecen las cosas. Y Deuteronomio 8, 17, 18 nos habla de estos peligros. Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Así que el Señor es muy claro, le dice, ni se nos ocurra pensar que simplemente lo que tenemos es porque por nuestro poder, por nuestro esfuerzo, por el trabajo que tanto hacemos y por lo tanto lo merecemos. Y el Señor es enfático en esto. Todas las cosas son de Él y todas las cosas que nos permite disfrutar es porque Él lo ha querido así y no es por el esfuerzo de nosotros. Eso precisamente nos lleva a veces a tener malos deseos en las cosas cuando las cosas no son como nosotros las pensamos. Eso es lo que nos lleva a envidiar porque otros tienen las cosas, creemos que son de los otros y porque el Señor no nos lo dio a nosotros y nosotros de pronto nos esforzamos más. Esos malos deseos, desafortunadamente, es lo que llevan a las personas a codiciar, a ambicionar, hasta el punto de que los puede llevar a estas malas acciones como robar. Y el Señor es enfático en eso y por eso dice, no robes. El que roba precisamente es el que desea, el que ambiciona, el que envidia lo que tiene otra persona. Y el Señor, uno de sus mandamientos es no robes y es por ningún motivo. Aquí el Señor también nos muestra toda una cantidad de normas y leyes que tienen que ver cuando estas cosas suceden, precisamente para corregir el rumbo de las cosas. Cuando uno va al Éxodo, encuentra ese tipo de leyes que el Señor ha establecido. Y aquí en el capítulo 22 pueden encontrar muchas de las soluciones que el Señor da, pero básicamente tienen que ver con restitución. Hay múltiples restituciones allí que pueden entrar a evaluar cada uno en este pasaje, todo lo que el Señor dice, cómo se debe restaurar cuando alguien comete un robo, porque precisamente es algo que a él no le agrada y lo que busca es que esa persona que robó restituya al quien le robó, porque precisamente eso no le pertenece a esa persona que robó, pero el otro tiene una responsabilidad también de administrar lo que el Señor le ha dado. Y el Señor en esas cosas es muy delicado y precisamente hace que restituya el bien. Aquí es cuando se ve que cuando no podía restituir lo que la persona había robado, porque ya se lo había gastado, ya lo había desperdiciado, se convertía, tenía que restaurar hasta con su propia vida y se volvía el tema de la esclavitud. Muchas veces terminaba trabajando para el otro hasta que pagara
con creces el daño que le había cometido. También hay normas de bienestar común. No solamente nos enseña que tenemos que cuidar lo que el Señor nos da, que debemos administrar en forma adecuada lo que el Señor nos da, sino que tenemos que estar pendiente también de las necesidades de los demás. Precisamente nos dice que si alguien pierde algo, no debemos quedarnos con él, sino tenemos que buscar cómo lo devolvemos para que a esa persona le vaya bien. En Éxodo 23, 4 al 5 nos da un ejemplo. Nos dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo aunque sea de tu enemigo. Aquí vemos indicaciones claras de que así todo lo que le pertenezca a otra persona debemos devolvérselo para que a esa persona le vaya bien y no nos vayamos a querer quedar con lo que le pertenece a otro. Más adelante vemos también temas de la responsabilidad social. En Éxodo 21, 28 al 36 nos pone diferentes situaciones con lo que puede pasar con algo que sea nuestro y que pueda hacer daño a otra persona. Toda persona es responsable de su propiedad y el daño que ésta pueda causar a otras personas. Así como en esta época, pues era época de agricultura, de ganadería. Si un animal hacía un daño en el terreno de otro, pues uno es responsable de las cosas que el Señor nos ha dado y tenemos que cubrir esos daños. En Éxodo 22, 5, dice, si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña y por dejar a sus animales sueltos, ellos pastan en el campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Aquí eso nos demuestra cómo hay que estar muy atento a lo que el Señor nos ha dado. Uno no puede simplemente decir, el Señor me lo ha dado y hago con eso lo que quiera. Esto implica responsabilidad. Si uno ve a través de toda su palabra, el Señor a quien da le pide cuentas. Y eso es importante que lo tengamos siempre claro. Rendir cuentas es un deber de todo siervo de Dios. Tenemos que estar siempre dispuestos a dar cuentas de lo que el Señor nos ha dado. Y no solamente con Él, sino con los demás, como les decía. Si cualquier tipo de bien, si ese bien le causaba daño a otra persona, esa persona tenía que responder hacia esa persona. Así fuera a decir alquilado, también tenía que responder por eso. Siempre el Señor busca que el que ha bendecido le responda en forma directa y no podemos achacarle las situaciones a otro. En la actualidad podemos hacerlo con un carro. Si alguien le choca a otro con un carro, el deber es que uno pague los daños que ha ocasionado. Si ha atropellado a alguien, uno tiene que responder por todo eso que el Señor nos ha dado, porque estamos siendo administradores y como tal tenemos que rendir cuentas en algún determinado momento. Así que es importante que siempre tengamos conciencia de eso, de que todo lo que el Señor nos da nos va a pedir cuentas de cómo lo utilizamos, cómo lo cuidamos y cómo hemos sido de bendición para otros y no de maldición o de destrucción para otros. Sin embargo, también hay unos derechos de propiedad que el Señor nos menciona en estos primeros libros de la Biblia. Básicamente estamos hablando de la Torá hasta este punto, y lo que vamos a hablar el día de hoy básicamente son leyes puestas en la Torá para el manejo de las propiedades. En Éxodo 22, 25, 27 dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre el cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Estas palabras al final, o el día de hoy, podrían parecer
fuera de toda lógica en un mundo de capitalista, consumista como el que vivimos. Pero precisamente el Señor nos da ciertos derechos, ciertos deberes, responsabilidades sobre todo lo que nos da. Y precisamente cuando entendemos que todo le pertenece al Señor, no podemos cobrar intereses sobre cosas que el Señor nos ha dado. Y aquí lo dice muy claro, la palabra dice, si uno presta a alguien que necesitado de mi pueblo, porque al final y al cabo todos somos del pueblo de él, no deberá tratarlo como lo hacen la demás gente. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos pertenece a nosotros, sino que somos instrumentos de él para bendición de los demás. Y está hablando precisamente de que si alguien nos pide prestado, pues no podemos abusar de eso, sino que tenemos que tener en cuenta que eso le pertenece al Señor. Y si no podemos dejar a la gente, tenemos, como les decía, una responsabilidad social, no podemos quitarle lo poco que tengan o porque han caído en desgracia, vamos a abusar de ellos. En Deuteronomio 23, 19 al 20 dice, no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del que vas a tomar posesión. Uno dice, ¿por qué una persona tenía que pedir intereses? Hay, como les decía, malas decisiones, malos manejos, mala administración. Y la gente, a pesar de que el Señor les había dado toda la tierra para que la administraran, la tierra era del pueblo de Dios. Y cada quien él la repartió de acuerdo a las tribus, y cada familia tenía un pedazo de tierra, y ese pedazo de tierra, si lo manejaba bien, si lo cultivaba bien, podía ser propiedad permanente de esa persona, y pues, no propiedad, administración permanente de esa persona, y se la podía heredar a sus hijos, a sus próximas generaciones, para que todos tuvieran suficiente forma de mantenerse. Sin embargo, como digo, siempre la gente hacemos mal de lo que el Señor nos ha dado, y mucha gente cae en pobreza, en necesidad por malgastar las cosas de Dios, tienen que llegar a pedir prestado. Pero el interés del Señor es que precisamente no haya una pobreza permanente dentro de su pueblo, sino que ha dado soluciones para que dentro de su pueblo nadie cometa abusos, y además nos da fórmulas para que esa persona salga de la pobreza. Una de las cosas que el Señor habla aquí en la Torá es el tiempo que toca descansar, precisamente para que no tengamos afán de acumular y acumular riquezas y quitárselo a los demás. Y entre eso está una fórmula que está puesta en la ley de Dios, pero desafortunadamente el hombre decidió hacer caso omiso de esas leyes, y eso tiene que ver con el Shabbat. El Shabbat, como hemos aprendido, es un día después de trabajar 6, un día de descanso, donde hay que tomar fuerzas, donde hay que dejar descansar la producción de ese día, y confiar en el Señor. Como siempre hemos dicho, es una prueba de fe también. Es un día que hay que repasar, hay que reposar, hay que hacer una pausa y dejar las cosas en manos del Señor. Desde que el pueblo estaba en el desierto, siempre decía, tome el día previo al Shabbat los 2 días de alimento y confíe en el Señor, que eso le va a alcanzar después de que pase el Shabbat. También lo hizo con el año sabático, quiere decir, después de 6 años también vas a descansar el 7º. Y después viene el jubileo, y ahorita vamos a mirar en qué consiste. Y esa es la fórmula para que la gente no acumulara riquezas y no dejara descuidado al que lo necesitaba. En Éxodo 23, 10 al 12 dice, 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje.
haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Y dice, 6 días trabajarás, pero el día séptimo descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Y aquí vemos el sentido social que el Señor tenía a través de todas estas leyes. Primero, pensar que uno tiene que descansar un día a la semana para no estar solamente pensando en acumular riquezas, pero el séptimo año era un año donde uno tenía que dejar descansar la tierra con el propósito de que otras personas que estaban en pobreza y necesidad tuvieran como poder mantenerse durante ese tiempo, y lo que simplemente produjera la tierra, la gente tenía derecho a tomarlo. Pero eso no era una práctica que solamente se diera en ese año. Siempre el Señor buscaba que entre las cosechas se dejara que la gente necesitada o el extranjero recogiera parte de eso. Era una práctica que se hacía dentro del pueblo judío para que la gente no tuviera lo básico, lo necesario, y que siempre tuviera un alimento que los mantuviese. ¿Cómo serían las cosas si esto lo practicáramos hoy en día? Las cosas serían muy diferentes, la gente no tendría hambre como la vemos en estos días. En Levítico 25:21 dice, déjenme decirles que el 6º año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Es una promesa del Señor. Si uno practicáramos el año sabático, que mucha gente ha escuchado, pero seguramente no sabía en qué consistía en esto, es una promesa del Señor que hay que descansar el 7º año con la promesa de que el 6º año va a haber una bendición tan abundante que alcanzará 3 años. Eso quiere decir que después del 7º año se puede volver a sembrar, esperar que las cosas crezcan, y todavía vamos a estar comiendo de la cosecha de 2 años atrás. Y después vamos a Levítico 25. Si ven, todas estas leyes están en la Torá. Estamos todavía en los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, en el caso de que uno de tus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta y reembolsar el saldo a quien se le haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará y ésta volverá a su heredad familiar. ¿Qué busca el Señor con todo esto? Como les decía, si alguien ha cometido errores en su vida, no tiene por qué los hijos pagar permanentemente por eso. Y por eso había la posibilidad de que algún pariente volviera a recuperar esa tierra que le pertenecía a la familia. Cualquiera podía volver a recuperar si se hubiera vendido a alguien diferente a la familia. Pero si no lo podía hacer por determinadas condiciones, ningún pariente, a los 50 años esa deuda quedaba completamente abolida. Es el año del jubileo. Y todas las deudas de todo tipo se saldaban y se volvía a empezar borrón y cuenta nueva. No hay un documento que nos demuestre que la gente sí obedeció esto. Y esto vemos el corazón del ser humano siempre buscando alterar el orden de Dios. Si esto se cumpliera, pues definitivamente hoy la gente todavía, todo el mundo tendría una propiedad, todo el mundo tendría posibilidad de cultivar su tierra y tener el alimento y hacer la producción, que al fin y al cabo de eso, lo que depende toda la economía, es que la gente pueda alimentarse y tener un sitio donde cultivar y mantener esa producción. Pero eso cada 50 años se podría haber dado y se acababan los problemas. No duraba más de 50 años y la gente volvía a tener la propiedad que por herencia se le había dado para administrar. Creo que hay tierra suficiente a pesar de que ha aumentado la población a nivel mundial muchísimo. Yo creo que hay todavía mucha tierra que no se utiliza y creo que es uno de los graves problemas de la humanidad, donde se concentró simplemente a
acaparar las cosas, a acumular riquezas y abandonar el campo. Y como digo, hay mucha gente con mucho terreno sin uso y la gente muriéndose de hambre. Son cosas que si fuera aplicado el orden de Dios, pues esto no hubiera sucedido. El Señor siempre busca a través de todo esto que haya libertad. Como decía, mucha gente estaba en esclavitud por eso, por trabajar para personas para tratar de recuperar su tierra. Y Dios siempre da una alternativa de libertad y restauración. Como nos dice, si aplicamos estos principios, si todavía tratamos de obedecer a esto, siempre va a haber restauración en todas las cosas y vamos a tener libertad financiera y económica en todas las áreas de nuestra vida. No podemos nunca olvidar que Dios es el proveedor, no nosotros con nuestros esfuerzos. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener claros hasta aquí, con los versículos que hemos repasado. Y el derecho de poseer propiedades es un derecho divino dado por Dios, que implica responsabilidades. Dios, como digo, es el que nos da todas las cosas, pero eso nos dice que debemos tener ese derecho que Él nos ha dado, nos implica una responsabilidad que es saberlo administrar, saber tener con responsabilidad social, buscando el bien de las demás personas y no abusar permanentemente y por generaciones para que la gente siga en pobreza.